Hola a todos, muy buenas tardes. Mi nombre es Mariana Almario, periodista del Canal Nacional. Quiero darles la bienvenida a todos los televidentes a nuestra emisión central del programa Tu Salud y Bienestar. El día de hoy nos encontramos con una invitada muy especial, la doctora Jimena Valderrama, actual ministra de Salud en Colombia, quien nos va a dar a conocer y nos va a explicar un poco sobre la importante ciencia que ha impactado al mundo de la medicina. Doctora, bienvenida y muchas gracias por aceptar nuestra invitación. Antes de dar inicio, cuéntanos un poco sobre su trayectoria formativa y la temática tan importante que vamos a ampliar en esta emisión. Buenas tardes. Primero que todo, muchas gracias a ustedes por la invitación, por ofrecerme este espacio para hablar y tocar temas relevantes y significativos en el ámbito de la salud. Como se mencionó anteriormente, soy la actual ministra de Salud en Colombia. Soy médica general y de oncología egresada de la UNAR. Cuento con una especialización en salud pública y ciencia patológica. Llevo aproximadamente 13 años laborando en instituciones y proyectos de salud a nivel nacional. En esta oportunidad estaré hablando sobre la patología y sus aspectos básicos, ya que es una disciplina poco conocida, pero necesaria e importante en el campo de la salud. De igual forma, espero poder contribuir de manera positiva con mis conocimientos. Muy bien, doctora. Dando inicio y entrando ya en contexto específico, cuéntenos qué es la patología. Denos una introducción que nos ayude a conocer en qué se enfoca y por qué es una ciencia tan importante en el campo de la salud. Claro que sí. Bueno, la patología es una rama o ciencia de la medicina y de la biología encargada del estudio de las enfermedades. En términos más específicos, la patología se encarga de estudiar y analizar los cambios o alteraciones estructurales bioquímicos, anatómicos, fisiológicos y funcionales que ocurren o se generan en los componentes del cuerpo humano, ya sean las células, los órganos o los tejidos, que son las causas fundamentales de las enfermedades. Asimismo, y relacionándolo con lo anterior, la patología también se encarga de estudiar los signos y síntomas que presentan o desarrollan los pacientes, por medio de los cuales se manifiestan las enfermedades y las causas que las producen. Esta ciencia comprende un campo amplio e importante en la salud y en los procesos médico-investigativos, puesto que la ejecución de esta se realiza con el fin de diagnosticar al paciente y brindarle el tratamiento y cuidado adecuado. Es decir, la patología descubre y determina qué enfermedad tiene el paciente y en qué parte del cuerpo se encuentra ese factor que produce la enfermedad. Qué interesante. Viajemos en el tiempo y vayámonos ahora un poco a su historia. Cuéntenos cómo se originó o de dónde nace esta ciencia, cuáles fueron sus primeras prácticas, denos a conocer en esos acontecimientos históricos puntuales que contribuyeron a la creación e implementación de esta ciencia al entorno de la salud. Claro, de hecho aquí tomo un punto muy importante porque la patología particularmente es una ciencia que ha estado siempre en el mundo y que ha hecho de sí una historia valiosa y fundamental en la medicina con el pasar de los años. La patología y su estudio se dividió en las diferentes épocas de la historia, las cuales fueron la Edad Antigua, la Edad Media, el Renacimiento, la Edad Moderna y la Edad Contemporánea, en donde en cada una de ellas surgieron acontecimientos importantes que llevaron a la evolución y nombramiento de la patología como ciencia. Dentro de estos acontecimientos participaron varios científicos y antepasados que impulsaron el surgimiento de la patología. Para hablar puntualmente de hechos y prácticas importantes de la historia, está que antiguamente existía la relación entre medicina y la religión, donde se planteaba que esas causas en ese entonces de las enfermedades era la ira de los dioses o las influencias de los espíritus malignos. Debido a eso, se utilizaba la sangría como pócimas para curar las enfermedades en esa época. También dentro de la edad antigua se realizaban disecciones de cuerpos, es decir, de cadáveres humanos, con el fin de estudiar la anatomía y comprender de una mejor forma el funcionamiento del cuerpo humano. Un hecho muy relevante también en ese entonces era que el estudio del cuerpo y anatomía humana se realizaba únicamente por medio de la observación. Este fue un método que planteó Hipócrates. Dentro de su evolución en la Edad Media se dio la creación de los primeros hospitales en Europa, en donde estos eran lugares de tratamiento y cuidado para los enfermos. Ya en el Renacimiento se empezó a ver las primeras farmacopeas que establecían la preparación y uso de los medicamentos.
Otro hecho y uno de los más relevantes fue la participación de Leonardo da Vinci, quien realizó los dibujos de los órganos, sistemas corporales y el cuerpo humano en general, siendo estos como modelos anatómicos que eran muy detallados y precisos para el estudio de la anatomía. Ya en la Edad Moderna nació la teoría que las enfermedades eran causadas por semillas o gérmenes, surgió el descubrimiento del microscopio, un hecho muy importante porque se convirtió en la herramienta esencial para el estudio de la patología, permitiéndole a los científicos y médicos examinar los componentes del cuerpo, su funcionamiento y afecciones durante las enfermedades. Se descubrieron también los microorganismos como el virus, bacterias, comprendidos como estos podían causar las enfermedades. De ahí en adelante seguían realizando las disecciones humanas para el desarrollo de nuevas técnicas, vacunas, se empezaron a dar nuevas patologías que llevaron al surgimiento de esta ciencia en la actualidad con grandes innovaciones para el mejoramiento médico y de salud. Doctora, qué importante e interesante es conocer y hablar de estos temas de salud de manera específica. Ya estamos empezando a cómo estructurar esa rama de la medicina. Es por eso que ahora quiero preguntarle, ya que lo mencionó hace un momento, sobre la clasificación y ramas de la patología. ¿Posee algunos aspectos de esta ciencia a la hora de su estudio? Bueno, es importante aclarar que dentro de la ciencia de la patología existe una clasificación, unas ramas y unos aspectos que son diferentes, pero se relacionan entre sí. Esto lo digo porque tienden a confundirse de acuerdo a su metodología. Para empezar, tomaremos primero la clasificación. La patología se clasifica en patología general, que ésta se encarga de las diferentes reacciones de los tejidos y de las células en cuanto a estímulos normales y efectos genéticos, es decir, se basa en los principios generales y mecanismos de la enfermedad. Esta primera clasificación es la que mira al ser humano como un todo. Y tenemos la patología sistemática, que es la encargada de analizar las alteraciones de cuyos tejidos, órganos y sistemas especializados del cuerpo humano. A partir de esta clasificación empieza a desglosar las ramas en donde también surge una subdivisión. Tenemos dentro de las ramas patológicas la anatomía patológica y la patología clínica. Dentro de la anatomía patológica vemos lo que es la patología quirúrgica, lo que se conoce como las biopsias, vemos la citología que puede ser ginecológica o no ginecológica, vemos la autopsia, que es donde está la patología forense, y vemos la inmunopatología. Esta autopsia es muy similar a lo que antiguamente se hacía, que eran las disecciones de cuerpos. Dentro de la patología clínica está entonces lo que es la química clínica, la microbiología clínica, la parasitología, la hematología, el banco de sangre, la inmunología, la inmunohematología y la citogenética. En cuanto a la aplicabilidad y funcionalidad de las ramas de la patología, esta tiene su funcionamiento de acuerdo a su aplicabilidad y proceso. A partir de eso entraría lo que es el proceso patológico o aspectos de la patología. Dentro de estos tenemos lo que es la etiología, que hace referencia a las causas de la enfermedad, que pueden ser genéticas o adquiridas por cualquier otro factor. Está también la patogenia, que es la secuencia de acontecimientos que constituyen a la respuesta de las células o tejidos ante un agente etiológico. Desde el estímulo inicial hasta la expresión del fin de la enfermedad. Tenemos los cambios morfológicos, que son las alteraciones estructurales o tejidos de las células que caracterizan a una enfermedad, y también tenemos las manifestaciones clínicas, que son las expresiones de las alteraciones genéticas, bioquímicas y estructurales de la célula. Entonces, empezamos en esta clasificación y ramas, donde está primero la clasificación. De la clasificación dependen las ramas, y en las ramas se ven los procesos de la patología. Qué buena y clara explicación de este enfoque patológico. Quiero preguntarle ahora cuál es y cómo es el campo de la aplicación de la patología en los servicios de salud. ¿Cómo lo manejan ustedes los médicos? Claro que sí. Bueno, en los servicios de salud, la aplicación de la patología claramente se trata de un servicio esencial en la atención médica, que contribuye a esclarecer las causas de un problema previamente identificado a prevenir.
así como aportar elementos de juicio para orientar al médico tratante en la aplicación de un tratamiento efectivo. Para esto, principalmente nosotros como médicos patólogos tenemos la funcionalidad de realizar un proceso médico investigativo en donde a través del microscopio realizamos el estudio de los componentes del cuerpo para determinar el porqué y dónde es la enfermedad del paciente y dar un diagnóstico exacto. Asimismo, el médico patólogo también tiene la función de comunicar todos los tratamientos y procesos posibles para tratar la enfermedad según la condición y etapa en la que se encuentra el paciente. Comunicar de igual forma las prevenciones que debe tener en cuanto al desarrollo de otras posibles enfermedades adicionales, mencionarle al paciente los métodos y procesos por los cuales va a pasar y va a tratar para lograr mitigar la enfermedad. La patología, siendo uno de los servicios de la salud, dentro del campo de la aplicación en su estudio, también utilizan herramientas de la microbiología, moleculares, morfológicas e inmunológicas con el fin de dar a conocer los signos y síntomas que desarrolla el paciente para saber el proceso a seguir según la enfermedad y diagnóstico conocido. Muy bien, doctora. Qué bueno es conocer esta ciencia y sus diferentes participaciones en el campo de salud, en donde nosotros como pacientes somos prácticamente beneficiarios de su aplicación. Hablemos un poco de esa terminación del proceso de salud-enfermedad, que es tan conocida. ¿Cómo se relaciona con la patología o en dónde se refleja o dónde se ve reflejada dentro de esa ciencia? Claro, como todos sabemos, la salud es el estado de equilibrio y bienestar físico, mental y social en el que se encuentra el ser humano en un determinado tiempo. La enfermedad es la alteración, ya sea leve o grave, del funcionamiento normal del cuerpo humano o de partes específicas. A partir de eso nace el proceso salud-enfermedad, que es el resultante a muchas interacciones de factores sociales, físicos, biológicos y de organización de los servicios, del estilo de vida de la persona, en donde la OMS plantea que surge la evolución del estado de la salud. Esta terminación tiene mucha relación con la patología y es clara, ya que interpreta de qué manera se manifiestan las enfermedades y de qué manera deterioran el organismo, en donde el estudio de la patología se encarga de determinar cómo tratar esas enfermedades y cómo lograr recuperar, el organismo del paciente. Gracias, doctora. Para continuar con esta importante misión, nuestros televidentes realizaron muchas preguntas en donde la más frecuente dice, ¿cómo es la organización del cuerpo humano y cómo se ve desde la patología? ¿Qué le respondería? Claro que sí, esta de hecho es una pregunta muy esencial en esta ciencia porque el cuerpo dentro de su organización primeramente posee más de 10 billones de células, en donde éstas se agrupan y constituyen los tejidos. Esos tejidos se organizan en órganos y los órganos constituyen a los 8 aparatos o sistemas del cuerpo humano. Dentro de esos sistemas son los que conocemos como sistema nervioso, sistema locomotor, sistema respiratorio, digestivo, entre otros. Relacionando esta organización del cuerpo humano con la patología, pues generalmente todas las enfermedades o patologías se manifiestan y se desarrollan ya sean en las células, órganos o tejidos, en donde la patología utiliza sus niveles macro y microscópicos para realizar su estudio e identificar el agente causal o enfermedad que posee el paciente. Muy bien, doctora. Qué detallada y clara explicación. Ya para terminar y concluir de manera completa la ciencia patológica, cuéntenos acerca de las generalidades de la célula. Claro que sí. Bueno, principalmente las células producen energía y por medio de ellas esa energía llega a nuestro cuerpo, siendo la unidad funcional. Además, dentro de esta es donde se dan los procesos químicos necesarios para el cuerpo humano. Algo muy importante es que la célula tiene una estructura específica dentro de ella, que son los organelos u organulos, que tienen funciones específicas para las reacciones bioquímicas del cuerpo. Las células del cuerpo funcionan generando energía ATP a partir de los alimentos que consumes. Luego, cuando la célula necesita realizar una función, rompe dichas moléculas de ATP para liberar la energía contenida en sus enlaces y así alimentar las reacciones químicas necesarias para realizar los movimientos y funciones generales del cuerpo humano.
Recordemos que la célula es el elemento de vida más pequeño. Muy bien, doctora Jimena. Muchas gracias por su tiempo y su colaboración para explicar temas de salud en nuestro programa. Sus conocimientos nos dieron a conocer a todos la importancia y profundidad que tiene la medicina junto a sus ramas. Los temas abordados fueron claros y concisos y nos sirvió mucho esta información para darnos cuenta de la realidad y de cómo es el proceso de nuestro cuerpo. No, mil y mil gracias a ustedes y a los televidentes por permitirme este espacio para darles a conocer cómo nosotros los médicos llevamos a cabo la atención y el diagnóstico médico. Estoy muy feliz de haber compartido con ustedes mis conocimientos e información sirviéndoles de comunicadora sobre esta ciencia. En conclusión, recuerden que la patología es una disciplina base dispuesta al estudio, prevención y tratamiento de las enfermedades. Digamos que es la base para poder generar una buena atención. Es necesaria para alternativas médicas positivas. Espero poder compartir en otra oportunidad con ustedes y de nuevo muchas gracias.